Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio especial. Hoy es un episodio especial porque tenemos a una invitada que ahorita Jazmín se las va a presentar. Muchas gracias hoy por estar aquí. El día de hoy tenemos una mujer muy especial y estamos muy honradas y es una invitada de lujo y tenemos el honor de presentar a una mujer que aparte de transformar vidas, también ayuda a crearlas. Ella es la doctora Yesenia Recio López, es especialista en fertilidad y es cofundadora de esta clínica llamada Vía Fert, un lugar, un espacio lleno de ciencia, amor y esperanza. Yo tengo el honor de tener el acompañamiento de la doctora y del doctor Miguel, y me ayudaron a cumplir uno de mis más grandes sueños, que fue el ser mamá. Y el día de hoy está aquí con nosotros para compartirnos qué hay detrás del camino de estos procedimientos, del tratamiento y de todos esos corazoncitos y de todas esas historias que les toca ahí compartir. Bienvenida, doctora, ¿cómo se siente? Aquí estamos un poquito nerviosas, pero muy contentas de que esté aquí con Hola nosotros. a todos, pues ya me presentaron, yo soy Ajá. la doctora Yesenia Recio, soy ginecóloga, soy bióloga, me formé aquí, les platico un poco, Sí. yo hice medicina aquí en Culiacán, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya posteriormente para mi especialidad, la submaestría y toda la demás preparación, Ok. ya como más especializada fue en Ciudad de México y volví a mi segunda casa que es Culiacán, yo soy de Durango. Ok. De la Sierra de Durango. Saludos a todos que también Camelas. somos, no, también somos parientes de mi papá, es de De Durango Durango también, también, ajá. así es. Entonces, volví 2019, llegamos aquí a Culiacán, ya luego empezó la pandemia y bueno, ha habido muchos cambios, pero Sí. aquí estamos. Viafer es relativamente nuevo, pero pues nosotros Ok. ya no somos tan nuevos en esto. Ok. El objetivo de este es precisamente pues darle vida al sueño de todas las familias. El ámbito de la biología de la reproducción o la infertilidad a veces está un poco muy estigmatizado. Sí. Yo creo que nuestro objetivo, aparte de ayudar a todas estas familias, dar vida a todos esos sueños, es tratar de hacerlo siempre lo más accesible posible. Desafortunadamente no es algo que sea barato Sí, no. y definitivamente es uno de los impedimentos que muchas familias pueden llegar a tener. El objetivo de esto pues es traer a Culiacán toda la ciencia y lo último que hay hoy en día en el mundo. Anteriormente, no sé, cuando todavía no existía internet, Okay. tecnología, sucedía algo a lo mejor en Ciudad de México, en las primeras ciudades, países del mundo, y cuando llegaba hasta acá pues pasaban meses o a veces años, entonces íbamos atrás en cuanto a Sí. ciencia, tecnología, y a lo mejor, por ejemplo, una analogía serían, no sé, los celulares, Sí. pues de que sale hoy en lanzamiento y Y tarda en hoy está llegar. aquí. Sí, sí. Entonces eso es lo que buscamos, Claro. que las personas no tengan que irse a una Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Estados Unidos. Realmente la tecnología con la que contamos, que a fin de cuentas lo que hace la diferencia es esto, aquí en Culiacán. Ay, wow. ¿Hace cuántos años nació Viafer? 2022. Sí. Ok. En 2022 creamos Viafert y yo me fui de aquí 2011. Ok. Que se fue a su A preparación. la preparación. Ok. Wow. De esto me gustaría que me platicara qué hay detrás por ejemplo, de su bata blanca, de su uniforme. ¿Quién es Yesenia? Una poquito breve porque pues yo veo que comparte, pues yo la sigo en sus redes sociales y en lo de la clínica y siempre veo a la doctora. Entonces, a mí me llama mucho la atención pues de que es una mujer muy joven, muy bonita. ¿Qué hace la doctora, o sea, la mujer detrás en su tiempo libre, para distraerse, para recargarse un poquito la pila del tanto trabajo que hace y que es importante y pues, no sé? Bueno, yo les platico un poquito de mí. Yo soy de la Sierra de Durango, se llama Canelas Durango. Allá viví 11 años nada más. Wow. Ya luego me vine aquí a Culiacán, secundaria, prepa, universidad, todo. Me fui a Ciudad de México, especialidad, todo. Regresé y realmente en el área de la medicina pues es muy demandante. Sí, Al principio de la formación no tienes tiempo más que
para existir, Estudiar. y ya. Sí. Siempre, tengo una duda, Descansar. siempre supo que usted se quería dedicar a este ámbito, ¿A la medicina a o la, a la medici- reproducción? a la Sí. medicina. Fíjate que cuando llegó el momento de escoger carrera, yo le temía un poco a la medicina por el tiempo. Sí. ¿Va? Decía yo, ay, es que es mucho Son muchos tiempo. años. Pero no veía otra opción, o sea, pensaba en otras carreras y decía, no, es que eso no. No le llenaba. Y no, y de hecho me tardé un año De- cuando dije, bueno, si vas a medicina, ya era demasiado tarde, habían pasado inscripciones. Se había todo perdido eso. ese. Y pasó un año, hice un semestre de química, como para hacer algo, diría mi Ok. papá. Y ya hice medicina, ya para la especialidad y todo, bueno, ya me fui. Y sí, en Ciudad de México, por ejemplo, al menos los primeros 3 años, lo que yo conocía de la Ciudad de México era de cuando iba de vacaciones Sí. o algo, no era porque en aquel momento de voy a tal museo, No. No, la verdad es que entre el ritmo de vida de la medicina y de la ciudad no te da tiempo o no te das tiempo muchas Sí. veces, o sea, solo era dormir, lavar, Sí, el estudiar tiempo y era medio hacer todo, porque descansar. ni siquiera es que lo hagas tan bien. Y ya cuando regresamos, bueno, luego vivimos en Guadalajara un año y ya dice mi esposo que lo engañé y me lo traje y ni cuenta se dio. Ah, él lo conoció cuando estaba estudiando. A él lo conozco de la SUP, cuando estábamos Ok. haciendo reproducción, ahí lo conozco. ¿En México? En México. Ah, ok. Y se lo trajo Me a lo sus traje. tierras. Ni cuenta En- se dio. ¿Y Está usted, bien. cuál fue su especialización? Soy bióloga de la reproducción. Ok. también. Pero para Somos eso igual. estudia ginecología, para Y eso hacemos antes. 4 años de ginecología Ajá. y ya luego 2 años de biología de la reproducción Ok. o de fertilidad. Wow. Y pues ya cuando vives acá, bueno, yo estoy acostumbrada pues, pero el ritmo de vida es diferente, Sí. entonces tienes ciertos lujos que cuando vives en Ciudad En de la México ciudad. no te puedes dar, desde, no sé, ir al cine Sí. en un Ok. martes o ir al súper en un miércoles. Claro. Ok. Y ya una vez que nos instalamos, que pasó lo del COVID, bueno, Sí. medio pasó lo de COVID, todavía no pasaba, Sí. pues tratas de volver a la vida que a lo mejor muchos de tus compañeros Sí. o amigos volvieron hace mucho tiempo o que nunca se salieron, entre pues lo de hoy. Sí. Ser saludables, claro. hacer ejercicio. Tengo un niño de Sí. 4 años, Ah, ok. entonces el embarazo de Fer, por ejemplo, fue muy estresante porque mi niño, desde el primer ultrasonido que se llama de primer trimestre, Sí. también dicen ultrasonido genético. Un estructural. ¿sí? Antes del estructural, Ok. que se hace a la semana 12, lo hace un especialista en medicina Ah, sí, fetal, ya sé que cuál. es el doctor Sañudo, fue quien. Sí. Pues él me hace el ultrasonido y del primer ultrasonido salió pues una alteración donde había probabilidad de que el Fer, que es mi niño, estuviera más pequeñito y todo. ok. ¿no? Y ya, conforme van pasando el embarazo, siguió esto de que era una constante, siempre Sí. estuvo más pequeñito, todo. Ujú. Entonces, pues como mamá, o los que tienen Claro. bebés, es una ansiedad Sí, y sí. una angustia. Sí. Entonces, algo, por ejemplo, diferente que hice del embarazo de Fer, es que ahorita estoy embarazada. Ah, felicidades. Iba a decir, a este embarazo, tengo 15 semanas de embarazo. Wow. La carga de trabajo, Sí. Ujú. ¿va? Porque, pues si bien puedes como mujer y como mamá hacer mil cosas, Sí. y hay mujeres que hacen muchísimo Más, más claro. que nosotros, Ujú. pues yo me sentía muy bien, me sentía como súper poderosa y Sí. yo podía trabajar Ok. y correr. Y, Con mucha y energía. así, Sí. nunca, o sea, en el embarazo de Fer yo jamás o sea, tenía vómitos y vomitaba mucho, podría decir, pero era vomité ya. Que ahorita no los tiene. Náusea. Ah, ok. Ahorita en este embarazo es niña Oh. y náusea. Felicidades. doctora. Gracias. Muchísima náusea y sueño. Sí. O sea, yo, por ejemplo, soy mala para dormir. De hecho, yo voy al psiquiatra porque empecé Sí. con problemas de sueño. Mm. Y ya, pues, la factura de todos los años de desveladas Sí. y eso. Sí. Bueno. Y en el embarazo, dormir. O sea, desayunaba en este embarazo. Los primeros 3, 4 meses desayunaba a dormir. Sí, Comía a a dormir. dormir. Si yo ¿Qué está pasando? jamás, o sea, cuando yo no soy dormilona, Sí. en el embarazo Ok. de mi niño, a mi entrenador yo le dije que estaba embarazada como a las 5 Sí. meses. Mm. Entonces, ahorita no pude. O sea, hacía una lagartija y me quería dormir 5 minutos. Y sí, o sea, ahí viene donde cada embarazo es diferente, se viven diferentes. Y algo que busqué en este embarazo, por ejemplo, estar más tranquila.
O sea, en medida de lo posible relajarme más. Disfrutarlo más. Sí, espaciar más. Porque si con Fer tenía cita al ultrasonido y ese día yo no dormía. Sí. No dormía de pensar de cómo va a salir. Ya por esta angustia que tenía por el las últimas semanas, cada ultrasonido yo decía, es que me va a decir que me tienen que operar ya. Sí, vivía con la angustia. Ajá. Sí, entonces en este embarazo, o sea, yo tengo 40 años, tengo baja reserva ovárica desde los 32, o sea, mi número de óvulos, por así decirlo, es menor del esperado desde que tenía 32 años. Yo congelé óvulos cuando tenía 32 años. Y mi niño fue espontáneo y esta niña sí fue un in vitro. Ya, los óvulos mis ovarios de 40 ya no dan no dieron más bien para un embarazo espontáneo y aquí andamos con una. Es lo que le iba a preguntar, si el primer embarazo fue planeado o más bien fue espontáneo. Sí fue planeado, pero fue natural. Sí. Wow, y por ejemplo utilizó pues sus óvulos de Yesenia de 32. No, fíjate que me los traje, los tenía en México, porque yo dije, pues, si a los 32 estaba mal, pues ahorita a los 40, pues sí estaba más baja mi antimuleriana. Los trajimos y pues empecé como una preparación más consciente, pero la verdad es que en el fondo decía, bueno, si no funcionan estos, tengo los de los 32 y tengo 2 hermanas que me puedan donar. Es que eso da un poco de tranquilidad. Empecé con suplementación, pues yo hago ejercicio, no me alimento tan bien, traté de modificar un poquito eso y hicimos 2 extracciones. En una no salió nada y en la otra salieron 3. Wow. Y ya de esos 3 es donde salió mi niño. O sea, 2 extracciones me refiero, para la gente que no sabe, es que la duermen, ¿verdad? En quirófano. Sí, el proceso viene la menstruación, empezamos un proceso de estimulación, que es como se le conoce, que consiste en usar medicamentos, son pastillas, son inyecciones que se ponen subcutáneas o en la pancita, para mandar señales a mis ovarios de que aunque tienen menos óvulos, pues tienen. Y a fin de cuentas, lo que buscas es al menos uno, pero si de ese uno va a salir tu bebé, pues bienvenido. Claro. ¿Va? Porque anteriormente se pensaba que a lo mejor utilizar muchísimo medicamento iba a hacer que tuvieras más óvulos, pero nosotros no podemos actuar o entrar a esa reserva con la que nacimos y lo que nos queda y decir, quiero 10, quiero 15. No, pues no. O sea, si el cuerpo ese mes te da 2, pues es lo que tienes para trabajar. Y si le das medicamento que se ajuste para esos 2 o le echas una farmacia entera encima, la respuesta máxima es esos 2. Porque no hay. Entonces, pues salieron 3. Wow. Y de ahí. Sí. Wow. No, pues qué padre, otras felicidades y que aparte que de su experiencia nos esté contando también un poquito, que ya nos está contando, respondiendo muchas preguntas que teníamos. Nos queremos también brincar un poquito pues ya nos está contando que usted pues se sometió a ese tratamiento in vitro, que usted que también lo imparte, se me hace chilo que está, pues sí, o sea, que también lo utilizó en usted, ¿no? Que nos contara un poquito de los tratamientos que tienen ahí en ViaFert. Ajá. Esto es pues para mucha gente que parejas que están batallando, o inclusive madres solteras. También madres solteras. Sí, que quieren buscar ser madres, ¿no? Que nos empezara platicar un poquito de los tratamientos que es la planeación como coital, ¿cómo se llama? El coito programado. El coito programado, la inseminación artificial y después in vitro. O sea, ¿existen esas 3 o hay más? O que nos platique un poquito de cada uno. El objetivo de ViaFert es como el lugar a donde una mujer puede ir, tenga 14 años o tenga 64 años, ¿va? O sea, vemos a la mujer en todas las etapas de la vida, es como un lugar integral. Sí, los tratamientos de reproducción son nuestra especialidad, pero vemos a la mujer en todas las etapas. Si le pica algo, si tiene comezón, si le salió esto, si le duele aquí, eso es como nuestro enfoque. Hablando de los tratamientos de reproducción, los dividen por complejidad, baja complejidad, alta complejidad. Baja complejidad, por ejemplo, es el coito programado y la inseminación intrauterina o inseminación artificial.
Para nosotros poder hacer algo de baja complejidad debemos de tener algunos requisitos. Uno es que las trompas o las alpinges estén permeables, es decir, que haya paso. ¿Por qué? Porque en las alpinges es donde se lleva a cabo el embarazo de forma natural, ¿va? Y la otra es que la muestra de semen sea una muestra pues normal a buena. ¿Por qué? Porque la intervención para nosotros como médicos en este tipo de tratamientos pues es sí estimular, pero el embarazo per se se da de forma natural. ¿Va? Entonces muchas veces las pacientes llegan, entonces aquí hay dos como vertientes. Lo ideal es que al planear embarazarte pues acudas a una consulta, que te hagan ciertos estudios, no de infertilidad, pero estudios generales, y que empieces una preparación con suplementos, vitaminas, tanto mamá como papá. Y la otra es, tengo ya 1 año, 2 años buscando embarazo y no lo he logrado, y ahí viene la definición de infertilidad. Mujeres que tienen abajo de 35 años deben de haber pasado 1 año o 12 meses de que estén buscando el embarazo, que no utilicen ningún método anticonceptivo, que la eyaculación sea dentro de vagina, que las relaciones sexuales sean de forma regular y que no se haya logrado. ¿Va? Cuando la mujer tiene más de 35 años, 6 meses es suficiente. O sea, si en 6 meses de hacer eso no se ha logrado, hay que ver qué está sucediendo. Y la gran mayoría de las veces, a lo mejor es que la tiroides estaba mal, la prolactina estaba alterada, ajustamos un poco el peso y por ende la cuestión metabólica, resistencia a la insulina, colesterol, todo eso se mejora y se embarazan solas. ¿Va? Y hay otro porcentaje que va a tratamientos, y dentro de los tratamientos, dependiendo las características, repito, si las trompas están destapadas, que para esto hacen un estudio que se llama histerosalpingografía, que es un estudio de rayos X, que tiene la fama de que duele. Es que eso me dice yo, que te meten un líquido. Ajá, ¿y te dolió? Sí, se siente muy feo. De hecho, me dicen que me tomara como una buscapina, sí. Sí, o sea, yo la verdad es que nunca me he hecho una histerosalpingografía. ¿Y ese es para checar que...? Las trompas. Haz de cuenta que en la histerosalpingografía, que es un estudio de radiología, te toman te toman una radiografía de la pelvis, y normalmente pues no se ve de ver nada, ¿va? Los huesos de la pelvis, la cadera, esto. Luego te acomodan como si fueran a hacer un Papa Nicolau. Ponen el espejo o el pato, pasan un catéter que es como un popotito, y pasan un líquido que es medio de contraste. Y a medida que el líquido va pasando, te van tomando radiografías de frente, del lado, del otro lado. Y el objetivo de este estudio es que ese líquido sigue el mismo camino que siguen los espermatozoides. Entonces, pues entra al útero, se va hacia las trompas, y cuando hay alguna trompa tapada, algún acúmulo de líquido que se llama hidrosalpinx o algo, pues esos estudios nos sirven a nosotros para ver si las trompas están tapadas o están destapadas. Y que la muestra de semen sea una muestra normal, o que sea una muestra, por ejemplo, buena o con la que se pueda trabajar para una inseminación. Entonces, ahí ya vienen los tratamientos de si recomiendas coito programado, inseminación. Y algo bien importante aquí es la tasa de éxito, que son bajitas. Entonces 10, 15% la inseminación. Si vas a probabilidades, pues es menos probable que te embaraces, pero en pacientes bien seleccionadas les va bien. Sí. Ese es el que me hice yo, y a mí se me salió que tenía una tapada. Y es que es con lo que dice la doctora, la de cuenta que cuando un embarazo queda, tu bebé del principio no está realmente en la matriz, en el útero. O sea, se queda, como tus óvulos están aquí en las trompas, el esperma tiene que viajar y aquí queda. Y ya cuando está ya hecho el bebé, ya es cuando se baja. Empieza el camino de regreso. Haz de cuenta que si mi brazo es la trompa y acá está el ovario, el óvulo sale del ovario y viene y se pone más o menos aquí. En el centro, ¿no? Como como en una orillita. Y ahí, a ese nivel, es como la fiesta, haz de cuenta. Está el óvulo y llegan los millones de espermatozoides. Y es selección natural, o sea, el óvulo va a decir, tú sí, tú no. ¿Va? Y pues ya que se une el espermatozoide con el óvulo, empieza un proceso de caminar otra vez hacia el útero. Bueno, no otra vez, caminar hacia el útero. Y a medida que va avanzando, que le toma como de 5 a 7 días, se va haciendo 2 celulitas, 4 celulitas, 8, 10. Y hay ocasiones en las que se le ocurre quedarse acá afuera. Y eso se conoce como embarazo ectópico.
la gran mayoría de los embarazos ectópicos, es decir, que se implantan fuera del útero, fuera de la matriz, suceden en la salpinge. Pero también hay embarazos ectópicos en el ovario, en el abdomen. Y cuando se llama ese embarazo, no continúa de ahí, No. pues ahí, o sea, ok. ya... Hay que tratarlo. Sí, puede pues ser porque está médico. en un lugar que no... No va a crecer, Sí, pues así no es. se va a ¿no? cultivar. Y eso es una complicación, una urgencia Claro. que si no se diagnostica a tiempo, se rompe y luego vienen sangrados, Ok. dolor Ah, ok. y tienen que... Se tiene que extraer. Si el O diagnóstico eliminar. es temprano, depende de ciertas características, se puede dar manejo médico, es decir, se dan medicamentos y solo el cuerpo como que lo maneja. Pero si ya no cumple con ciertos criterios, el manejo es quirúrgico. O si se rompe, pues el manejo es con cirugía. Sí, da cuenta que pues está bien padre. Le digo a Dani que ahorita estábamos estudiando todo, pues lo que le íbamos a preguntar y todo para saber poquito, que se me hace bien interesante todo, porque yo a pesar de que estuve en el tratamiento, pues sí me aprendí muchas cosas, pues entonces platicar un poquito del otro día hicimos un episodio de la maternidad y hablé un poquito del tratamiento in vitro. Por ejemplo, mi pareja, él tiene un bajo conteo de espermatozoides. Ha de cuenta que existe una normalidad y ha de cuenta que su bajo conteo no nos permitía a los dos llegar a un embarazo, pues. No porque a lo mejor, ¿verdad que, doctora, la infertilidad no significa ser estéril, ¿verdad? Ser infértil es que batallas más no eres estéril, ¿verdad? Aquí depende, es más como la cuestión de los conceptos. La esterilidad es esa y la infertilidad es que no te puedes embarazar. Ah, ok. ¿Va? Entonces, por ejemplo, en el caso de los varones, Ok. que si bien sí puede haber, por ejemplo, alteraciones, en el caso de los varones los espermatozoides se están haciendo continuamente, pues, Sí. o sea, los testículos son una Se máquina generan, que sí. constantemente, todos los días del año, todos los turnos, no Ajá. descansan, y se producen más o menos cada 2-3 meses, sale una nueva generación y una nueva generación. Entonces, si un estudio de semen, por ejemplo, ahorita está muy mal, hay ciertas intervenciones que se pueden hacer de la mano del andrólogo para mejorar eso. Entonces, no todos los pacientes van de estar mal a estar normales, pero ya aquí vienen pues ciertos criterios de si el número de espermas, Sí. si la movilidad, Ujú. si esto. Y aquí viene también un poco los criterios que utilizan los laboratorios para este tipo de resultados. No es o no son los mismos, al menos no en todos los laboratorios utilizan los criterios que utilizan los laboratorios o las clínicas de reproducción. O sea, a veces ven un estudio de un laboratorio pues general que hace como estudios más generales y dice, no sé, formas de espermatozoides Sí. normales 95%. Ok. Y vemos uno de un centro de reproducción que dice formas normales 6%. Sí, Ah, sí. ok. Ahora, formas normales, ¿qué significa? Significa cuántos espermatozoides tienen un aspecto microscópico normal de cada 100. Entonces, los parámetros o los criterios de la OMS o la Organización Mundial de la Salud para la cuestión de reproducción es mínimo 4 de cada 100. O sea, puedes tener 4 bien Ujú. y los otros 96 pueden tener 2 cabezas, ok. 3 cuellos, 4 colas. Sí, sí. arriba. Ah, ok. Y en los laboratorios un poco más generales, ellos no utilizan esos criterios. Entonces luego los pacientes llegan y dicen, ¿cómo? O sea, si aquí estaba bien y aquí estoy mal, Ah, ok. es porque los criterios que utilizan los centros de reproducción son más estrictos y más apegados a ciertos parámetros que tienen el objetivo precisamente de determinar en cuanto a capacidad reproductiva. Y creo que se miden como por millones. Bueno, he estado viendo los análisis de que, bueno, de una persona normal, hombre, se tiene que arriba de 4 millones o... No, bueno, de los Bueno, no me parámetros acuerdo. que Sí, se sí. analizan, Ajá. por ejemplo, el volumen. Sí. El volumen debe ser arriba de 1.5 mililitros. Ah, ok. Y luego cuentan cuántos millones hay por mililitro. Sí. Ah, ¿va? ok. Lo mínimo es 16 millones. Ok, sí. ¿va? Y luego viene por mililitro. Y ya, pues si hay 2 mililitros, pues 32. ¿va? Sí, Lo mínimo ok. total, 39 millones. Ya luego viene la movilidad. Hay espermatozoides como que se mueven en su lugar. Sí. Hay unos que ni se mueven. Ok. Otros que van hacia el frente, que esos que van hacia el frente son como los que tienen el chip de ir a buscar Sí. el óvulo, por así decirlo. Sí. Y bien, está la movilidad total y la progresiva. La progresiva debe ser mínimo 32. Y ya luego vienen las formas normales. Las formas normales es lo que les platicaba. ¿Cuántos espermatozoides de cada 100 tienen la cabecita,
cuellito Sí. y cola. Para fines prácticos, los términos médicos son diferentes de cada 100. Y con que tengas al menos 4, Sí. está bien. Y de esos es donde buscan el mejor, de mejor forma y movilidad para un tratamiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la inseminación, Sí. o sea, inseminación y coito programado y el in vitro, que es alta complejidad, todos empiezan cuando viene el periodo menstrual. Y el objetivo de esto es, el cuerpo dijo, pues no hay embarazo, el cerebro manda la señal, pues hay que volverlo a intentar, el cuerpo está programado Sí. para esto. Sí. No sabe si queremos, si no queremos, si vamos a usar anticonceptivos Sí, o sí, no. sí. Entonces es el mismo ciclo, es el mismo, o sea, cada mes. Entonces empezamos la estimulación, que son los medicamentos, que son pastillas, son inyecciones. Y, por ejemplo, en el coito programado, cuando se identifica que en alguno de los ovarios ya hay un folículo que se ven como unas bolitas negras en el ultrasonido, que tiene cierto tamaño y ciertos niveles de hormona, se pone una inyección que es para que esa bolsita se rompa y salga el óvulo. Y ahí es donde viene ya la recomendación de tener relaciones sexuales de tal día a tal día. Que aquí viene otro de los mitos que a lo mejor anteriormente era de tienes que tener relaciones sexuales a las 10 de la noche. Entonces, todas estresadas las parejas porque son las 10:05, entonces si el marido llegó tarde, pues ya valió, porque fue tu culpa, y acababan todos peleados. Entonces, o sea, es un rango de días donde se busca que haya cierta regularidad en cuanto a las relaciones sexuales, pero no de a las 5 de la mañana en punto o a las 10 de la mañana en punto, ¿no? Y hasta ahí llega nuestra intervención a esa recomendación. Ahora sí que lo que suceda de ahí en adelante solo Dios sabe. Y en la inseminación ya llegamos a ese mismo punto, se pone la inyección y se programa la inseminación. Para la inseminación, el varón da la muestra de semen, debe de tener 2 a 5 días sin haber eyaculado. Esa muestra de semen se le hace una preparación que se llama capacitación espermática, donde de los millones que haya, haz de cuenta que utilizan ciertas técnicas donde van quitando, por así decirlo, los que no se mueven, los que están más como estorbando, y hacen como una selección, por así decir, donde va a haber solo espermatozoides o mayoría de espermatozoides que tengan buena movilidad, todo esto. Y esa muestra se acomoda a la paciente como si fuera a hacer un Papá Nicolau igual. Se pone un catéter igual, que es como un popotito muy delgadito, y la muestra de semen, esa ya después de la capacitación espermática, se pone en el fondo del útero. Se cuenta que si es un maratón, le damos la mitad del maratón de aventón a los espermas, y en lugar de ir del de vagina, como cuando se tiene relaciones sexuales, se van desde la mitad del camino. Un poquito más adentro. Sí, los acercan. Igual, la selección, el embarazo es algo que no podemos controlar, solo Dios sabe qué va a pasar. Y ya en alta complejidad, que es el in vitro, ya ahí igual viene la regla, hacemos ultrasonido, tomamos estudios de sangre, vemos cómo se ve todo dependiendo de las características de la paciente, todo esto, calculamos dosis de medicamentos y el objetivo aquí es que haya mayor número de bolsitas, pero cada paciente es diferente. O sea, puedes darle la misma dosis a 2 pacientes y una que no responde y la otra que responde de forma exagerada, ¿va? Entonces, aquí lo que se busca es que haya una respuesta pues un poco mayor, pero depende de cada paciente. Ya que se reúnen ciertos criterios que son las medidas de estas bolsitas negras, niveles de hormona, se vuelve a poner la inyección para la ovulación, pero ahora se sacan los óvulos del cuerpo. Y para sacar esos óvulos del cuerpo, que se llama extracción, el anestesiólogo por la vena les pasa un medicamento y se quedan dormiditas. Ese procedimiento se llama sedación, porque luego las pacientes creen que va a ser una anestesia general, o luego las pacientes creen que va a ser el bloqueo que se utiliza a lo mejor para una cesárea o para un parto. Hay pacientes que sí se llegan a bloquear, pero más porque a lo mejor no cumplieron con el ayuno o alguna otra indicación. Pero el objetivo es una sedación, les pasan medicamento por la vena, 10, 15 minutitos. Es muy doloroso, por eso es la sedación, o sea... Es incómodo, sí, y cuando estás en estimulación, pues los ovarios normalmente están así. Y en la estimulación, pues al crecer los folículos, que son las bolitas negras, crecen. Los ovarios se ponen más grandes. Y por gravedad se van hacia el hueco de la pelvis. Entonces hay como inflamación, como incomodidad. Hay extracciones o capturas que las hacemos sin sedación. Las pacientes sienten como un piquete,
Y si es incómodo, yo no creo que no sea incómodo, Sí. pero hay quien lo tolera muy bien. Y aquí muchas veces es que le tienen miedo a la sedación, Sí. o a lo mejor la sedaron en alguna ocasión y les fue mal en mal. cuanto a mucha náusea, vómito, y no lo quieren Sí. vivir. Pero, o cuando vamos a lo mejor solo por un óvulo, dicen Sí. los pacientes. Se les hace mucho, Exacto. pues le tienen miedo pues a este tema de la anestesia, ¿no? Y ya sacamos los óvulos, luego viene la muestra de semen, y ahí es donde determinan los embriólogos cómo van a unir el óvulo y el esperma. Puede ser FIV o fertilización in vitro, haz de cuenta como en una cazuelita de plástico, es una cajita, ponen un óvulo y como 200,000 espermatozoides, y ahí que el óvulo elija, ¿va? Si es una muestra adecuada para una fertilización in vitro. Tiene que estar eso como encerradito. Sí, está controlado, hay un laboratorio de embriología con cierta temperatura. Lo que se hace es imitar el ambiente del cuerpo. Ajá, ok. Temperaturas, gases, oxígenos, todo esto se está controlado y regulado. Y la otra es elixio, inyección intracitoplasmática o alguna de técnica como similar, donde el embriólogo agarra un espermatozoide así como de la orejita y va y lo mete adentro del óvulo. Okay. Y en los dos casos esperamos más o menos 18 horas, que sería el día siguiente, para ver esa unión del óvulo y el esperma, cómo se llevó a cabo. Si fue correcta, si fue incorrecta, si sucedió, si no sucedió. Y eso se llama fertilización o fecundación. Y ese es el primer día ya de un embrión que es mitad mamá, mitad papá, mitad óvulo, mitad esperma. Y más o menos nos toma de 5 a 7 días saber cuántos embrioncitos van a llegar a la etapa de blastocisto. Que esa etapa de blastocisto es la misma etapa en la que llega un embrión que se unió acá, acá. ¿Va? Solo que en baja complejidad como coito o inseminación, pues llega de acá de una salpinge. Y en el in vitro llega vía vagina. Pero el objetivo es que lleguen a la cavidad. Y una vez que nosotros los ponemos adentro del útero, haz de cuenta, quedan como flotando. Sí. Entonces ya ese embrioncito tiene que entablar una comunicación con las paredes del útero. ¿Para qué? Para que se puedan unir, que hablen el mismo idioma y que ya venga la implantación, porque muchas veces, ¿cuándo me lo van a implantar? Todavía no podemos implantarlo nosotros, o sea, decir, ya quedó, estás embarazada, pues no. Se tiene que pegar como a las paredes porque de ahí esas paredes son como que las van a ir como alimentando, dando vida. Que es como pues entablar una conversación, hacen clic, se unen y entonces el embrioncito empieza a echar como raícitas, por así decirlo. El endometrio, que es la capita que se menstrua mes con mes cuando no hay embarazo, pues ya previamente tuvo una preparación especial. Hay veces podemos hacer transferencia en fresco, es decir, saco hoy los óvulos y en 5 días pongo un embrión. Eso se llama fresco, en el mismo mes hacer las dos cosas. Y la otra es congelado, lo hago el siguiente mes, al siguiente año o en otro momento. Y para congelados hay que hacer una preparación especial. También. Y ahora la preparación es para el útero o para el endometrio, ¿va? ¿Para qué? Para que ese endometrio, que es la parte más interna del útero de la matriz, reúna las características tanto hormonales como ultrasonográficas requeridas para hablar de que ya podemos poner un embrioncito adentro. Que ya está preparado. Entonces, el lugar para que se pueda. Nosotros lo que hacemos es literal dejarlo acá en el limbo y el embrioncito pues tiene que buscar. Y ha pasado que ponen, pues sí, me imagino, que ponen embrión y no, es cuando no pega, pues, es cuando no se da, ¿verdad? Sí, o sea, pones el embrión y haces la prueba de embarazo y sale negativa, pues. Significa que pues no se pegó y posiblemente salió. Sí. Es cuando realmente no se pegó, pues no. Sí, o sea, no hubo una implantación y no se produce la hormona que es la que vigilamos o cuantificamos para ver el embarazo. Sí, que a veces eso no significa que esté mal el embrión, simplemente a lo mejor no lo recibió el cuerpo. Sí, o no lo aceptó, ¿no? Como que no lo acepta. Hubo una buena comunicación, no hablan el mismo idioma. Y el endometrio generalmente es más noble que el ovario. El ovario es un poco más de cuando quiere, como quiere. Y el endometrio, sí hay un porcentaje de pacientes que tienen la ventana de implantación desplazada, es decir, el momento para poner el embrioncito puede ser antes o puede ser después, aunque la mayoría es constante. En ciertos días hay algunas que ese endometrio está desplazado.
Y aquí vienen otros factores de cuando un embrión no se implanta o no se da el embarazo, lo primero en lo que pensamos es algo cromosómico, Sí. ¿va? Es decir, alguna alteración en el número de cromosomas que generó que el cuerpo le dijera, no, Ok. tú no puedes estar aquí, o que se implantó la prueba positiva y luego la prueba se hace negativa. Sí. Ah, ok. ¿Va? Pero ya es buscar otros Que hay, factores. que hay un rechazo, pues que a lo mejor algo, el útero, decir, o el endometrio sintió algo aquí no está bien. Y no lo deja. Sí. Generalmente, o la mayoría de las veces es algo cromosómico, Sí. pero pues no siempre es eso. Sí. ¿No? Es súper interesante. Sí, y por ejemplo también nos gustaría saber un poquito como de la donación de... Óvulos. La donación ovular o la congelación ovular, ¿qué personas son aptas? ¿O qué mujeres? ¿Hay una edad? ¿Qué Pues mira, para recomendación? congelar, Ajá. todas somos aptas. Ok. Y entre más pronto mejor. Y no importa ok. la edad, o sea, Lo ideal es que lo hagamos cuando tenemos menos de 35 años. Ok. Eso Ok. es lo ideal. Pero, pues hay pacientes que o no tienen acceso a la información, o a veces no tenemos la capacidad económica de poderlo Sí. hacer a los 25. Así o sea, es. Ujú. sí, sí. exacto. ¿No? Y si pudieras, a lo mejor no es una prioridad. En ese momento. Porque como seres humanos, creo que la mayoría vivimos asumiendo que cuando te quieras embarazar, Sí, te vas a sí, embarazar. ajá. Que va a ser cuestión de que digas, ya Ya y estoy ese lista. mes Sí. salí embarazada. Ujú. Y cuando no pasa el primer mes, dices tú, bueno, pues no pasa nada, o sea, a lo Próximo. mejor, o sea, no me voy a estresar, Sí. ¿no? Siguiente mes no te embarazas, dices tú, uy. Y Es ya es normal. cuando entra como la dudita, ¿y si tengo algo? Sí. Y si no sé qué. Tercer mes y no te embarazas, y ahí es más o menos cuando llegan muchos pacientes, es que Sí. quiero ver, que, o sea, no tienen criterio de infertilidad, pero ya se les metió la idea de que algo puede haber. sí. Entonces, congelar óvulos es como tener un seguro de gastos médicos. Ajá. Que esperas no utilizarlo, Ok. pero si lo llegas a requerir, ahí va a estar. Sí. Entonces, sí es algo que se recomienda. Por ejemplo, ahorita yo creo que ya está cambiando un poco esta brecha generacional donde pues hay más acceso a la información, Sí. está más normalizado, hay más mujeres que dicen, es que yo todavía no quiero tener hijos, pero sí quiero tener, o porque si no sé si voy a querer tener, y lo hacen. Ujú. Pero anteriormente que no había acceso a la información, anteriormente que a lo mejor ni siquiera sabían, incluso personal de salud que ni siquiera saben que existía esta posibilidad, posponemos la Sí. maternidad Sí. en lo que estudio, Sí. ay, es que ahora quiero descansar, ahora Sí. quiero viajar, y ahora quiero... Y todo es válido. Desafortunadamente, pues el reloj biológico Claro. no entiende Sí. de esto, y es importante pues tener como ese plan de decir, ay, ahí están. Sí, por ejemplo, yo estaba pensando en eso, en congelar mis óvulos, me hubiera gustado que se hubieran quedado algún embrioncito por ahí o dos de mi tratamiento, pero sí estoy pensando yo en congelar porque a lo mejor, como digo, Dani, ahorita no se me viene para tener otro bebé, pero no descarto la posibilidad. O sea, digo, a veces si me quedo así con un bebé, con un niño, pero a veces digo, no, pues... y como veo que usted ahorita está embarazada a sus 40 años, digo, o sea, ya no es como antes que decían que pues no era saludable embarazarse de una cierta edad. O sea, me imagino que ahorita la ciencia está muy preparada y me imagino que uno teniendo salud, o sea, no importa la edad, ¿no? O sea, sí la edad tiene, el hecho de tener más de 35 años nos cataloga en cierto grupo de Sí, riesgo ok. para preeclampsia, todo esto. Obviamente el estilo de vida es bien importante, la alimentación, ejercicio, todo esto que deberíamos de cuidar de Sí. siempre, no solo cuando nos queremos embarazar, Sí, sí. pero sí la posibilidad de embarazo es una realidad, aunque tuvieras 43, ¿me Sí. explico? Ujú. Obviamente los óvulos a los 43 años pues ya no van a ser los mismos que hace 10 años, pero no quiere decir que no se pueda. Sí. Así es. No, pues cuántas mujeres también ya grandes, o sea, de 40, 50 45. años, o sea, hasta más, o sea, salen embarazadas, ¿no? Y espontáneo y Sí. todo sale bien. O sea, Ajá. esa, por ejemplo, la probabilidad de que eso suceda es después de los 42 como menor al 5%, Sí. pero pasa. Ajá. Claro. Pasa, y ahí está la tía, la prima, Y la es muy conocida. criticado, me veo, o sea, por la sociedad, pero pues realmente no, o sea, yo sí veo una posibilidad, a lo mejor embarazarme a los 40,
¿Por qué ¿Cuántos no? años tienes tú? Voy a cumplir 32, Ay, estás bien joven. pero pues, o sea, La verdad es que, por ejemplo, yo con mi niño va a cumplir 4 Sí. años. Ujú. Y yo decía, ay, me quedo con él sola. ajá, sí. Yo, la más feliz, o sea, Sí. estoy vuelta loca, pero luego decía, ay, Que sí, el sí. hermanito, que cómo va a estar solo. Sí, Ajá, aparte toda sí. la presión social Sí, que hay. ajá, sí, ajá. Sí, aparte toda la Claro. presión social. El decir, bueno, pues de una vez y ya Sí. salgo entre comillas, pues porque Sí, entre no ha comillas. dejado todavía por completo el pañal y voy a empezar otra vez Claro, con sí. pañales, sí. pero me tomó tiempo. O sea, si por mi esposo hubiera sido, ¿Desde cuándo? Desde sí, los, sí, ya tuviera sí. como 3 más. Sí, sí, sí. Pero creo que a mí personalmente como mujer me marcó, uno, lo de la restricción del crecimiento del FER, y dos, el cómo cuando es el primer bebé, aunque seas del área de la salud o en mi caso que soy Sí, ginecóloga, hay cosas con las que te obsesionas y quieres hacer todo perfecto y ahí viene la lactancia. O sea, yo con la lactancia me obsesioné hasta cierto punto y diría mi mamá, eres una vaca lechera. O sea, me fue bien pues Qué porque no tuve problemas de producción, todo, pero cuando me decían, no, pues duérmete y le doy fórmula, y yo, no. Ok. Entonces yo en la lactancia de Fer, que prácticamente lo dejó hace un mes, Oh, qué bonito. me obsesioné y ahorita tengo aborrecido el extractor. Ah, ok. O sea, el otro día la señora que me ayudó me dijo, le saco el extractor. Yo no lo quiero ver. Sí. Entonces, por ejemplo, ya si Dios quiere con este embarazo, cuando nazca la niña, ya va a ser, pues ya maduraste, Sí. ya aprendiste. Es por eso que se quiere llevar más relajada, a lo Sí, mejor. dije ya, o sea, sí le voy a dar pecho, pero no quiero caer en el... En una obsesión, ¿no? sí. O sea, como que... O sea, con Fer andaba en Costco con el extractor. Sí. Traía la capita, estaba consultando con el extractor porque cada rato era la oportunidad Ok, de que hacerle tuviera. el banco y de que él... Y ya luego retirar la lactancia es otro tema que yo no me quise echar, la verdad. Sí, sí, sí. O sea, cuando quise ya vi que no iba a ser tan fácil Sí, sí. y no quise caer dije, no, ya, que la deje cuando él quiera. Entonces usted le hacía su banquito, no es que él directamente, No, o también. directamente, pero por ejemplo, si yo andaba operando, Sí, estaba en sí. consulta, él tenía el Ay, banco. su lechita. Ay, qué lindo. Está como una hermana, ella también le dio como hasta los 5 años a mi sobrina. Pero sí, es bonito cuando pues realmente haces la conexión de que, ay, pero llega a ser un poquito esclavizante también, ¿no? Sí, es muy esclavizante. Sí, O sea, demasiado. nosotros salimos de vacaciones y dije yo, no, pues mejor no se lo quito porque Sí. va a ser más fácil, ni me voy a andar cargando con Sí, leche allá ajá. y más práctico aquí. Claro. Y así se me fue el tiempo, 1 año, 6 meses más, 6 meses más, y bueno, ya casi cumple 4 y Sí, de verdad yo ay, creo bonito, que un mes, sí. hace un mes me pidió, si no es que menos. Ya no me sale leche, Sí. pero... a Y ver, nunca le dio fórmula. no, pasamos de lactancia a leche entera. Normal, en su vasito. Wow. Qué bonito. A ver, doctora, platíquenos un poco por ejemplo, de estas parejas, mujer-mujer, hombre con hombre, ¿cuál es el procedimiento que les daría a una pareja que les dijeran, queremos tener hijos? Por ejemplo, en el caso de mujeres, pues es más fácil. Sí, Ah, sí, ok. pues ya tienen Ahí óvulos. está la opción de inseminación Ujú. y está la opción del método ropa. El método ropa está bien padre porque es como muy inclusivo para la pareja. Esto significa recepción de óvulos de mi pareja. Ah, Se de ok. cuenta que estimulamos a una, Ajá. sacamos los óvulos, hacemos embriones con espermatozoides que pueden ser de un donador dirigido, es decir, alguien que ellas conozcan o Sí. ellas Ajá. traigan, o de un donador anónimo. Hay bancos Ok. de semen nacionales, internacionales, ya aquí ya depende de cada quien. Sacamos los óvulos, hacemos los embriones y estos embrioncitos o este embrioncito lo ponemos en la otra. En la otra mamá. Ah, ok. Entonces, ¿entiendes? por un Sí. lado viene la genética, Sí. Ajá. pero por el otro viene la epigenética, Sí. que es el ambiente. Ajá. Es todo lo que le va a transmitir mamá. En el embarazo. Exacto, factores de riesgo, el vivir el embarazo. Entonces está bien padre porque se involucran ambas. Las dos. Entonces, la verdad es que Sí, hacen como que más conexión porque Sí. aparte es como el acompañamiento de que tú traes a mi bebé Sí. y es nuestro bebé y las dos participan. claro. Exactamente. Entonces yo les digo, ¿a quién le va a tocar la inflamación de la estimulación y a quién le va a tocar la vomitada?
¿Por qué? Porque es un acto de amor, pero la verdad es que al menos en el caso de las mujeres está padre porque ambas se involucran. A diferencia de los varones, pues en el caso de los varones, la opción para ellos es un útero subrogado. Sí, es rentar, ¿verdad? Doctora, quiero saber, yo tengo esta duda. ¿Existe algún catálogo de, por ejemplo, de decir, si yo quiero un banco de donación, ¿no? Que hay, me imagino, ¿no? Existe un catálogo de que, yo quiero, pues, no sé, un semen que sea así la persona. O sea, sí, es como... hay los catálogos. Igual los de los óvulos. Es como, en el caso de los varones, es como, algunos traen fotos, la mayoría no, pero dicen, pesa tanto, mide tanto, estudia esto. Okay. Hay unos que les hacen, la mayoría les hacen estudio genético, en el caso de los varones, ¿va? Okay. Y en el caso de las mujeres, son características, hay banco interno y hay bancos externos, ¿va? Y hay características de si el cabello chino, si el cabello lacio, si que mida tanto, que no mida ojos tanto, de color, ojos de tal color, la ceja así, la nariz. O sea, hay programas como reconocimiento facial, donde metes la foto de la... En este caso, si va a ser una donación de óvulos para una mujer. Sí. Y el programa como que arroja con base al banco que hay, medidas antropométricas y te dice, la similitud de ella con ella es tal, con este número es tal, con este número es... Y más o menos ahí se van guiando un poco porque en el banco interno no ven las fotografías de las donantes. O sea, ven la ceja, la forma de la nariz, pero no la foto tal cual. Sí. Hay bancos donde sí muestran pues la foto tal cual. Entonces, esa es una. Y en el caso de los espermas, quien dice quiero traer espermatozoides de Rusia, pues viene un proceso de trámites y eso, pero también se puede hacer. Wow. De un holandés o alemán. ¿Dónde anda Jimenita, mi sobrina? Pues por ahí anda en Amsterdam. Sí, sale alemanes. Sí, porque le pone mi sobrina a mi hermana, ay mamá, si estuvieras aquí te enamorarás hasta de los policías. Porque pues me imagino que son personas altas. Sí. Ajá. Qué interesante. De hecho, sí existe un caso de una pareja de hombres que me tocó ahí seguirlos un poquito, que cómo fue su historia y tuvieron 2 niños. Y a lo que vi, que ellos escogieron a mamá alta, rubia, ojos de color. Entonces, quería saber si para las mujeres existía lo mismo. Pues, sí, y por ejemplo, hay quien dice, no sé, quiero que tenga el pelo chino o quiero que tenga rasgos asiáticos o rasgos tal. O decir, quiero un hijo pelirrojo. Y eso se basa realmente por cómo es la mamá o cómo es el papá, ¿no? Aquí depende, por ejemplo, si vas a usar el semen en el caso de tu pareja, pues buscan características generalmente como la mamá. Aunque muchas veces ya dicen, oye, pues ya voy a usar óvulos, quiero una que tenga ojo verde, alta. La verdad es que hay de todo, hay quien pide, o sea, si yo soy morena, quiero alguien que sea morena, aunque... Ok, para que de una manera se parezca. Exacto, o sea, podrías pedir a lo mejor ojos azules, pero si tu pareja es de ojo oscuro, pues no van a salir necesariamente de ojos azules, es genética y eso es algo que no podemos controlar. Ya no controlan. Exacto, como hubo un tiempo que manejaban mucho un término que decían como bebé a la carta, ¿no? Pues no puedo decir, quiero que tenga esta nariz. Sí, ajá. Según, no sé mucho, escuché algo así que se podía, ¿no? Pero no creo, o sea, lo que creo es, por ejemplo, que como la inseminación in vitro, yo digo que de ambos lados toman lo mejor, como que... Sí, o sea, los óvulos que sean de buena calidad. En el caso, por ejemplo, de donación de óvulos, hay bancos donde te dicen, ay, te vendo, no sé, estos óvulos que son de esta, pero ya te mandan los óvulos. Nosotros particularmente no trabajamos así porque somos un poco más desconfiados. Ok, sí. Entonces, preferimos nosotros sacarlos directos y saber... O sea, si va a ser una donadora, aunque venga de Brasil, claro. Que venga aquí, pues, y nosotros verle y saber que... Y hacerle el análisis, o sea, es lo que quería saber, o sea, porque se existe mucho también de donar o vender, ¿no? Creo que en Estados Unidos eso es súper... Bien pagado. Ajá, vender tus óvulos, ¿no?
Pero una vez le dije a Dani, Dani, no te animas, pero es muy difícil, imagínate donar un óvulo, o sea, bueno, yo pienso, ¿no? Que imagínate por allá va a dar un hijo tuyo, quién sabe dónde, es Pues lo que aquí viene la pienso, cuestión ajá. emocional, Claro, sí. ética, bioética, Sí. todo Ajá. esto, el cómo lo ves y lo percibes. O sea, Ajá, hay sí, gente- es nada, pues como Exactamente. quiera, ajá. Le quería preguntar yo, una persona que va a donar o que va a vender, me imagino que les hacen análisis, ¿no? Que es una persona sana que Pues no mira, el donar es, consuma drogas. al menos aquí en México, es altruista. Ok, O sea, es totalmente desinteresado todo esto. Y Sí, sí hay sí. estudios, pues generales desde VIH, Ok. hepatitis, sífilis, tiroides, prolactina. Nosotros hacemos a las donadoras aparte estudio genético para ciertas alteraciones Sí. como fibrosis quística, X frágil. L- Las escuelas, por así decirlo, con las que nos regimos, hacen la recomendación, que es con base a ciertas características, dice, se recomienda hacer el análisis de estas 3 enfermedades, que tienen un patrón hereditario, pero, ¿me explico? Sí. Entonces, hay pacientes que dicen, oye, quiero tal donadora, pero quiero que le hagan tal cantidad de Sí. estudios, no me importa, pero eso también se puede hacer, pero ya como de forma más independiente. Oh, está bien interesante, mira. Por ejemplo, también, doctora, que nos cuente estos análisis que se hacen genéticos a la hora de tener un embrión, que se llaman PGT. PGTA. PGTA, porque es el nombre. Estudio genético preimplantario, Ok. y luego viene el guión, y la A es para neuploidías, para ver el número de cromosomas, Ok. todo eso. Dentro de los estudios genéticos puede ser el A, que es para neuploidías, que es el que generalmente usamos, el M, que es para enfermedades monogénicas. Para esto, haz de cuenta, tú llegas y dices, oye, en mi familia, mi prima, mi mamá y mi tía tienen esta enfermedad, Sí. y es la misma. Y ya, obviamente, dependiendo de la enfermedad, nosotros vemos qué tipo de herencia tiene y todo con el área de genética. Y esa misma enfermedad se puede buscar en los embrioncitos. Ok. ¿Para qué? Para que no tengamos un bebé con la misma enfermedad, si es algo genético. Y ahí es donde, al hacerles esos análisis, es donde ven si cuando es niño o niña. En el M es para monogénicas y luego los rearreglos. Y el A es el que analiza los 23 pares de cromosomas. Dentro de este estudio, que es el PGTA, el par 23 es el que define masculino y femenino. Okay. XX o XY. Entonces, con ese es con el que sabemos si son niñas o son niños. Muchas veces me dicen los pacientes, es que, oye, yo no me interesa, o sea, yo quiero un bebé, no me interesa si es niño o si es niña. Sí. Ok. Pero el objetivo no es solo, o no es a veces ni siquiera saber si es niño o niña, sino que también puede haber alteraciones Sí. en ese par de cromosomas. Entonces, con este estudio nosotros vemos si un embrioncito tiene síndrome de Down, que sería la trisomía 21, Edward, Patau o alguna otra alteración, o tiene alteraciones en 2 cromosomas, en 5, y esto es lo que va dando la pauta para hacer transferencias, Sí, es sí. decir, poner ese embrioncito adentro. Medicina, o la medicina no es blanco y negro. Sí, pero... ¿verdad? Entonces, yo les digo a los Ok. pacientes, para fines prácticos, lo único que se considera normal es 46XX para las niñas y 46XY para los niños. Ok. ¿va? Sin embargo, hay una zona un poco gris y que es independiente, que viene ahí el caso de a lo que se llama mosaicismo. Entonces ya aquí hay ciertas guías que nos dicen, si tiene alteración aquí, si tiene esto, puedes considerar transferir si ya no tienes embriones. Sí, sí. Pero aquí ya viene el área de genética, que van a dar su asesoría o su orientación para poder guiarlos y tomar una decisión. ¿va? Si bien con el estudio genético aumentan las probabilidades de embarazo, no hay un tratamiento hoy en día que garantice un embarazo. Ok. Eso es bien cierto y es sencillo, pues nosotros no somos dioses, Sí, sí. Ajá. no controlamos todo. Nos Sí, encantaría, claro. porque desafortunadamente pues tenemos que trabajar con probabilidades. Sí, sí, Dentro sí. de estas probabilidades la probabilidad de embarazo es esta, pero yo no puedo saber si te vas a embarazar. Sí, o como no. que dice, ustedes Es hacen la hacer chamba. Yo creo, no, y aparte siento que hacen la mitad de la chamba, ¿no? Es un 50%, pero ya Lo otra demás parte, es Dios, ajá. Sí, pues ya no les corresponde, pues. Sí, y por ejemplo, a lo mejor, no sé, si te van a operar del apéndice, entras y sales sin apéndice. Claro. Sí. ¿va? Pero aquí es algo que no podemos controlar, y muchas veces pacientes que dices tú,
chin, se va a embarazar, no se embarazan, y otras dices, Sí, estoy sí, seguro sí. que se va a embarazar, Y no se embarazan. Sí. Y hay muchos factores Claro. que pueden llegar a influir. Luego, cuando sale una prueba negativa, las pacientes lo primero que se preguntan es, ¿qué hice mal? ¿No? O sea, ¿en claro. dónde Sí, 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 estuvo sí. mi error? Y no es ni que comió, ni que se sentó con la pierna atrás, O que ni se que le pisó. pasó, o se le pasó alguna medicina, alguna Exacto, inyección. no es que pisó con el pie derecho en lugar del Sí, izquierdo, sí. que se puso un vestido rojo en lugar. No, o sea, la verdad es que las pacientes, cuando llegan a un tratamiento de reproducción, la gran mayoría ya vienen cargando un montón de tiempo y de Claro. cosas y experiencias y desgaste, Emociones. emociones, tristezas, luchas internas, luchas externas. Claro. Digo que socialmente en México pues tendemos a ser como más metiches. Sí, sí, sí. ¿Va? A lo mejor en otras culturas son como más reservados, Sí, sí. pero aquí es de, ¿y el bebé para cuándo? ¿Y Sí, cómo sí, estás sí, embarazado? claro. Y ay, ya, La fulanita ya presión, se sí, embara-". sí. Y esa presión, quieras o no, afecta. Claro. Entonces, Sí. a veces genera problemas no solo de la pareja, sino en la familia. Ujú. Entonces, sí, eso genera mucha angustia. Entonces, cuando llegan a sentarse ya en el consultorio, ya desafortunadamente pues vienen cargando Claro. muchísimas cosas, y ahí es donde viene la otra cuestión emocional, Emocional. la cuestión psicológica, el encontrar, pues tratar de encontrar un equilibrio. Una porque estabilidad ahí. son ¿no? embarazos o son pacientes que cuando se embarazan pues tienen más ansiedad, tienen más Sí, miedo. sí. Ahorita tengo una paciente que se había hecho 2 inseminaciones en otro lugar, Claro. y llegó y dije, pues vamos a hacer la tercera, se recomiendan 3. Ujú. Bueno, salió embarazada antes de la Sí, inseminación sí, sí. que le iba a hacer yo. Ok. Entonces la pobre estaba toda estresada, como muchos pacientes, porque si le picaba la oreja decía, es que voy a perder el Sí. bebé. Ok. Si despertaba a las 2 de la mañana es que algo, me Sí, explico, sí. estaba súper ansiosa. Y no es como que le diga, ya no estés preocupada, Sí, sí. no se puede. O sea, es algo que a veces necesitan de verdad, no solo cuestión psicológica, sino psiquiátrica, porque es... Sí. Ok. Yo siempre les digo, ¿tú tienes hijos, Dani? Tengo una niña. Ah, pues ya sabes que siempre hay algo que te va a preocupar. Claro, sí. Si estás embarazada y que el primer ultrasonido se vea, que Sí. el corazón, que es el primer ultrasonido sí. de materno-fetal, que esto, que la prueba de la diabetes, que nazca bien, que Sí, no sí. ocupe incubadora, que si se debe de sentar y todavía no se Y sienta. que no habla, por ejemplo, Benji, que no habla, que tiene 2 años y no habla. Que no camina, Sí. que camina con tal, que no quiso gatear o que... Sí. O sea, siempre hay algo Sí, que nos va a sí, preocupar. un Ahorita pendiente. le dejaron una tarea al Fer ayer, antier, recortar. Y yo... Y Fer recorta y agarraba las tijeras Sí, todas sí, ajá, chuecas. sí, no sabía. Y le digo, Miguel, pues no sé si a los 4 años ya deba... Y estoy Sí. pensando, lo meto a un curso de verano donde le enseñen a Donde le recortar. enseñen a recortar, porque a lo mejor piensa que ya debería, pero pues es que el tiempo de Exacto, todos... y ajá. ese es un error Claro. que yo cometo mucho, es el compararlos. No, sí, y todos como mamás pues también estamos con eso de que, por ejemplo, que yo pues me siento culpable a veces que porque mi hijo no platica, no se suelta a platicar y ve otros niños de 1 año y medio que... Hacen periquitos. Sí, ajá, entonces, pero pues yo no estreso, o sea, él va a platicar cuando él quiera, ajá. Así Cuando- me pasa a sí. mí con el pañal. Sí, ajá, igual ahorita muchos niños ya dejaron el pañal que a los 2 y Benji ni por aquí le pasa. Sí, Deja el o sea, cada pañal. niño tiene su Claro, tiempo, pero ajá. siempre hay algo que te va a Claro. preocupar. O sea, Y- ya cuando están grandes, Sí, que si el examen, que si Sí, la sí. novia, que si el novio, que si... Sí. Que si salió a la fiesta, Sí. que llegó tarde. Y por ejemplo, en estos procesos, usted, por ejemplo, en lo que es el proceso de acompañamiento emocional, ¿no tiende como a recomendarles algo a sus clientas o a sus clientes A sus para que pacientes. estén como que más regulados O sea, yo- emocionalmente? En cuanto a técnicas y esto, respiraciones, Sí. ejercicio, Sí. o sea, les digo, el ejercicio de verdad es maravilloso y es Buenísimo, mágico, pero eso es como, pero sí necesitan un apoyo psicológico, Ajá. sí necesitan ahí veces apoyo psiquiátrico, porque también la cuestión de la psiquiatría y los medicamentos están satanizados. Ujú. Hay muchísimos medicamentos que se pueden usar en el embarazo en general Ujú. y no están contraindicados. Y hay medicamentos en el área de psiquiatría a los que se puede recurrir. Yo siempre les digo, la teoría o el dicho de las abuelitas es que lloraste todo el embarazo, por eso te salió bien chillón. Ujú. Tiene un poco de verdad. De o sea, lógica, ajá, sí. es tener un embarazo pues tranquilo. Entonces le digo, si tú estás toda ansiosa, preocupada, pensando en que si la hormiga pasó y yo voy a perder a mi bebé, eso se llama ansiedad, Sí. ¿va?
y existen ciertas cosas para regular esta ansiedad, pero cuando no lo puedes hacer tienes que aceptarlo y pedir ayuda. Sí. Le va a ser mejor porque le dice, ¿cómo vas a estar tomando eso? Le va a ser mejor a tu bebé que tú estés tranquila, que le transmitas esa tranquilidad, a que le transmitas todas esas sustancias que produces cuando hay estrés, cortisol, todo, nomás de estar haciéndote historias acá en la mente, eso se llama ansiedad y la ansiedad lo ven los psiquiatras. No por ir al psiquiatra vas a salir con medicamento forzosamente, a lo mejor te va a decir, oye, no, tú necesitas terapia, psicoterapia, pero eso es algo que ya debes de tener una valoración. De hecho, en la psiquiatría hay una rama que es para la cuestión perinatal, que se enfocan en todo esto. Los médicos generalmente somos más ansiosos o muy preocupados. Entonces, yo en el embarazo, yo estuve con mi medicamento a gusto. ¿Por qué? Porque no es que quieras, sino que a veces lo necesitas y si eso te va a dar tranquilidad y eso va a hacer que tú te sientas bien, pues le vas a transmitir bienestar a tu bebé. Pero si estamos todos preocupados, haciéndonos historias que nunca van a pasar. Yo, por ejemplo, me acuerdo que una amiga, en cuanto supo que estaba embarazada, o sea, todo estaba bien en su familia, con su esposo, todo estaba bien, pero en cuanto supo que estaba embarazada, le entraron ataques de pánico, pero ella nunca los había experimentado. Hasta cuando supo que estaba embarazada, pero dice, es que no puedo controlarlo, o sea, no puedo controlarlo, está fuera de mí. Y yo, no, pues mira, la respiración, los ejercicios, te va a apoyar, no lo sueltes. O sea, yo la apoyaba con lo que yo podía o con lo que yo sabía que le iba. Ajá. Y fue unas clases primero conmigo, pero en cuanto le miraba la cara, ella parecía que andaba asustada, pues. O sea, y lo viven de verdad. Por ejemplo, no es como que ya relájate. Pues no. O sea, es un proceso. Lo está viviendo, sí. Lo sufren de verdad, entonces... O sea, no seas tan intenso ni nada, pero pues pero de verdad ella lo sentía y no lo podía evitar, no lo podía controlar. Que le diga, quien le diga, no, es algo que está fuera de ella. Y por ejemplo, la verdad ya no tuve una conversación al final con ella, pero no supe si tomó algún tratamiento, pero le hubiera caído muy bien algún tratamiento, o sea. Y es que también existe mucho este estigma de que cuando uno está embarazado no debe tomar nada. O sea, por ejemplo, nosotros... Hay ciertas estrategias, por así decirlo, para la profilaxis de preeclampsia, ¿no? La preeclampsia es una enfermedad que da en el embarazo, se sube la presión después de las 20 semanas. Y hay mujeres que tenemos mayor riesgo de esto, por ejemplo, si nos dio preeclampsia en un embarazo anterior, si nuestro primer embarazo es después de cierta edad, si el ultrasonido de primer trimestre sale con ciertas alteraciones. Y en ese caso utilizamos aspirina. La aspirina Junior o la Protec, que viene de 100 miligramos aquí en México. Y trae una embarazada con una diagonal. Es que porque el paracetamol trae una embarazada. Es parte de los procesos de las farmacéuticas, pero no quiere decir que te vas a tomar todos los medicamentos que encuentres, pero hay medicamentos que se pueden utilizar. Claro, y si tu doctor te lo está recomendando, o sea, pues, tu ginecóloga o... No, y al igual, o sea, aún sin estar embarazados, pues tampoco te la debes de pasar tomando cosas. ¿Para qué por si me duele la cabeza? Pues no, ¿vale? La cabeza duele por muchas cosas, que si el calor, que si no tomaste agua, que si no te hidrataste, que si no comiste, que si no dormiste. Por muchas cosas duele la cabeza. Lo primero es preguntarte por qué. Claro. Yo era de esas, yo de repente me iba de fiesta y que llegaba a mi casa... un poquito tomada, me tomaba mis aspirinas para no amanecer con dolor de cabeza. Ay, pero pues... Oiga, doctora, quisiera que nos compartiera qué consejo le daría a una mujer que está empezando así con ayuda de fertilidad, que está buscando un embarazo. Cambios en el estilo de vida es lo primero, ¿va? Alimentación balanceada, o sea, hay muchas recomendaciones y depende aquí, por ejemplo... En el caso de la endometriosis, pues se recomienda una dieta antiinflamatoria, ¿no? La dieta mediterránea, pero hay veces que la gente no tenemos ni el tiempo, a veces ni el dinero para pagar una... Entonces, una alimentación balanceada es lo ideal. O sea, que sea una alimentación consciente. No quiere decir que no te comas una hamburguesa, un pedazo de pastel, pero no irte a los extremos. Que de repente ayer me comí una hamburguesa, pero ahora me voy a comer una ensalada. A lo mejor ceno esto... O si hay una fiesta, oye, me encanta a mí esta comida, pues comiste mucho, bueno, encontrar como un equilibrio. Alimentación, ejercicio, es indispensable. Que hagas actividad física te va a ayudar, no solo la cuestión metabólica, psicológica, emocional, mental, eso es como un básico hoy en día. Y no necesitas tanto, o sea, las recomendaciones
hoy en día son 150 minutos a la semana. Sí. Es que no tengo tiempo, que desafortunadamente pues para muchas personas es real. Literal les digo yo, de una paciente que trabajaba en Sears y 2 horas de comer. Le dije, ¿y qué haces en tus horas de comida? ¿Te haces a tu casa? No. Pues agárrate caminando ahí por todo el Sí, la sí, plaza. Así es. Sí, sí. Y dice, pues sí, ¿verdad? Si no puedes, literal, terminas de desayunar, agárrate caminando como loquita, Sí, donde sí, estés sí, 10 sí. minutos, terminas de Así comer. Son 15 minutos diarios recomendados, bueno, de las 30. Okay. Pero es mejor, por ejemplo, esos 10 minutos después del desayuno, después de la comida, después de la cena, a no hacer nada. Sí, sí, claro. Entonces, ejercicio, salten bueno, ahorita ya que no esté tan oscuro o cosas así, media hora caminando. Sí, sí. Va, ya si quieres ponerle más, que se puede, pues, pero de perdida media hora todos los días. Y ya que, por ejemplo, en el caso de síndrome ovario poliquístico, Sí. se recomienda ejercicio de fuerza. Ok. Fuerza, resistencia, ¿para qué? Para el músculo, todo cuestiones Ok. metabólicas, pero actividad física. Y la suplementación. O sea, el básico de rigor, ácido fólico. ¿Va? Ok. Pero, por ejemplo, yo creo que un 70-80% de la población tenemos deficiencia de vitamina D. Ok. Y, por ejemplo, aquí en Culiacán, que vivimos en un lugar donde hace muchísimo sol, nos la pasamos escondiéndonos del Sí, sol. lo del sol. Entonces, nos hacemos los niveles de vitamina D por los suelos. Entonces, Claro. son parte de los estudios que pedimos, por así decirlo, de forma rutinaria. Entonces, multivitamínico, suplementación, de perdida 3 meses antes, que sería lo ideal. Esto se le conoce como trimestre 0, porque es cuando te vas a empezar a preparar para, pero tanto para el varón como para la mujer. Sí. Ambos. Solo tal vez nos faltaría un poco el término de pérdida gestacional recurrente. Sí, Aquellas personas, mujeres que se embarazan, o sea, no hay problema para embarazarse. Sí. El problema viene Que los que pierden. los pierden, ¿va? Los pierden la gran mayoría en el primer trimestre, otro porcentaje que ya aquí son otras causas en el segundo trimestre, pero pues hay ciertos criterios que nosotros tomamos para decir, vamos a estudiar a esta pareja porque está perdiendo los bebés, y es el abordaje de la pérdida gestacional recurrente, que puede ser cuestiones inmunológicas, es decir, algo en mi cuerpo está haciendo que este embarazo no continúe, puede ser también cuestiones anatómicas, alguna alteración, alguna malformación adentro del útero, de la matriz, que no deje que siga el embarazo, infecciosas, problemas metabólicos, insulina, diabetes, tiroides, prolactina, todo esto, infecciones, micoplasma, uroplasma, clamidia, que también pueden generar pérdidas. Y ya dependiendo conforme se va profundizando en el estudio, pues también buscar cuestiones hematológicas o trombofílicas que pueden generar pérdidas, y a veces es un 40, un 50% de los casos que todo sale bien, no se encuentra qué está pasando, y desafortunadamente se siguen perdiendo los embarazos, y esto a veces pues es más complicado porque no es, si no encuentras una causa, pues es más difícil. Exacto, el tratamiento o el manejo, pues a veces utilizamos anticoagulantes, a veces utilizamos esteroides, ciertos suplementos y mucha fe. ¿Tendría algo que ver con el endometrio? O sea, ya ve que... Endometriosis, hay una... Es la enfermedad, sí, pero ya ve que a mí me recetaban unos óvulos vaginales, que es para fortalecer el endometrio, para prevenir una... pérdida. Ajá. Esa es la progesterona. Sí, la progesterona, sí, es cierto. No va tanto, o sea, en algunos casos sí puede ir por ese lado, obviamente, pero en tu caso iba más como para mantenerlo. Sí. Y acá el endometrio está bien, solo que algo sucede. A veces, o sea, lo primero que pensamos son alteraciones cromosómicas, o sea, algo sucedió al momento que se unió el óvulo con el esperma, no hubo una buena comunicación y la conformación cromosómica de ese embrión no es correcta o no es compatible, o iba todo bien y de repente a las tantas semanas dejó de latir ese corazoncito, o ya identifican ciertas alteraciones. No todas las alteraciones cromosómicas son incompatibles con la vida. Sí. O sea, por ejemplo, el síndrome de Down o la trisomía 21 tienen ciertas características, a lo mejor cierta tendencia a tener a lo mejor algún problemita en el corazón, algunas características faciales, pero
no son bebés que pueden vivir sin ningún problema. Sí, y sí. hay otras que Sí, sí. desafortunadamente pues no son compatibles, otras que desafortunadamente nacen y a los días o a los meses pues pierden la vida. Claro. Entonces, a veces esto es una agonía y el cómo una pareja vive el duelo de un aborto, de Sí. una pérdida, ni siquiera que sea gestacional recurrente, un aborto, Sí. pues es feo porque socialmente es como, ay, abortó. Sí. Sí. Y es una pérdida, Es es una un pérdida. hijo, es un Es un duelo, niño, ajá. no es algo de lo que te recuperas Claro, como de un día para fácil. otro, Sí, ya estoy no. lista. Es un duelo que hay que vivir y pues cada quien vivimos los duelos de forma diferente. Sí, me acuerdo yo cuando me transferían los embriones y pues no pegaban, me decían de que el próximo mes o descansara un mes y el próximo seguíamos. Cambiando de tema, doctor, tiene también algo que ver, por ejemplo, una persona que su embarazo tuvo éxito pero el bebé muere a, no sé, 8 meses. Aquí hay que ver las causas, o sea, a veces son bebés que tienen alguna alteración en el corazoncito o alguna malformación o algo y no se ha identificado. Que no se alcanzó a identificar en los ultrasonidos, Exacto. ¿verdad? Cada vez yo creo que es más común, afortunadamente, que los médicos pidan este tipo de ultrasonidos. Anteriormente era como solo en ciertas pacientes se les pedía, pero hoy en día tengas 20 años o 44 años, es, les digo yo, obligatorio. Claro. Entonces, la obligación como ginecólogos es que al menos tengas 3 ultrasonidos por un especialista en medicina fetal, que es entre la semana 11 a la 13.6, que hay quien le dice genético, que es para ver probabilidades de síndrome de Down, Edward Pató, probabilidad de que nazca antes de tiempo, que se quede más pequeñita, más pequeñito, de que haya preeclampsia, todo esto. En el segundo trimestre, alrededor de la semana 22, para ver que anatómica, estructuralmente el bebecito esté bien, desde cabecita hasta los piecitos, 5 dedos en cada manita, naricita, todo eso. Y sus órganos. Y órganos, desde la cabeza hasta los pies. Y el tercer trimestre para ver que vaya creciendo conforme al adecuado, que no haya datos de alguna restricción o algo. Y estos ultrasonidos los hacen los médicos especialistas en medicina materno-fetal. Yo, por ejemplo, tengo una subespecialidad en biología de la reproducción, no en medicina fetal. Lo que nosotros hacemos es apoyarnos de los médicos fetales y mandamos a las pacientes. Nosotros vemos muchas pacientes que nos refieren otros ginecólogos. Entonces, en el momento en el que esa paciente se embaraza, nosotros la regresamos con su ginecólogo de confianza, por así decirlo, y ya el ginecólogo, creo que cada vez más hoy en día está esta cultura de pedir estos estudios. Y la información también, porque hay pacientes que te dicen, ¿cuándo me lo va a pedir? O a mi hermana le pidieron, a mi prima le pidieron. Y hay pacientes pues que desafortunadamente no saben que existe, pero cada vez más el acceso a la información va haciendo que las pacientes estén informadas, bien informadas, y puedan Sí, de hecho, a mí el doctor Alejandro Sañudo me mandó con ustedes y ya me acuerdo cuando me hicieron mi último ultrasonido de que dicen, este bebé ya se va a quedar aquí, ya puedes regresar con el doctor, entonces ya regresé. Sí, le preguntaba esto de las pérdidas de estos niños que ya de 8 meses, porque tuvimos un primo que así fue, que perdió su esposa, su bebé de 8 meses, entonces, pues qué feo, ¿no? Que esta mala experiencia, porque todo es pérdida, ¿no? Desde que sea un fetito hasta que sea un bebé bien formado, ¿no? Pero creo que ya la prima le hicieron cesárea. Y ya después de esto ya se cambió de doctor, pues ya a mí me dio mucha confianza pues llevarme el embarazo con el doctor Alejandro, porque como usted dice es especialista en materno-fetal. Él, pues imagínese, una vez al mes que te haga los ultrasonidos con los aparatos, ¿no? Especiales. Yo sabía que tengo cita con el doctor, iba y me daba tranquilidad. Sí, te da paz mental. Claro. O sea, cuando como mamá escucha en el corazón, Sí, ajá. Entonces, las pérdidas, por ejemplo, ahí dentro de la pérdida gestacional está, por ejemplo, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, el lupus eritematoso sistémico, que son enfermedades inmunológicas que pueden estar asociadas a pérdidas de los embarazos. Hay otro tipo de cosas que puede pasar, cosas más raras que si nudos de cordón, que si esto, pero pues sí, cada caso es independiente y cada caso hay que verlo de forma particular. Sí, dependiendo también la genética, ¿verdad? Que traigas que a lo mejor aquí con la pariente ya
Después salió que ella viene de familia con esta genética de la sangre de lo que coagulan, pues más o A lo menos. mejor tiene una trombofilia. Sí, ándale, eso. Entonces sí, ya después, el doctor Sañudo, ya después de esta pérdida, que fue el primer hijo de la muchacha, ya después tuvo 2 embarazos exitosos con el doctor Alejandro y que pues me imagino que estudió, pues, o sea, ya después ella vino, me pasó esto y llevó los embarazos muy, la Gaby y el primo Dani. Ajá. Yo creo que también todo esto de los embarazos siento que tiene que ver mucho con la fe, ¿no? Y con las ganas que tú Claro. tengas a veces, porque yo he conocido casos, bueno, el de una mujer que todo apuntaba que la mujer no iba a poder tener hijos porque no sé cómo tenía acomodada la matriz, que era muy difícil. Tardó muchos años, unos 15 años la mujer, pero salió embarazada a sus 40 y tantos años, o sea, pero después de 15 años, pues toda una vida, Claro. pues, toda una vida. Pero pues Pero es que también es Dios, ¿no? Lo que no, le digo pues que- claro, y también cuando se tenga que dar, sí. ¿no? O sea, Sí, es que hay cosas que no entendemos y no podemos Claro. controlar. O sea, obviamente, no sé, yo soy católica, pero Sí. es la fe. Claro. O sea, Ajá. hay quien puede ser testigo de Jehová Sí, y sí. tener fe, o no tener ninguna religión, pero tener fe. O Claro. sea, el tener esa parte espiritual. Claro. la espiritual, ¿no? Exacto. Muy desarrollada. Sí, sí, ayuda mucho, pues es No, y el que creas que en algún momento, o sea, Sí, a lo sí. mejor no cuando tú quieras, pero Porque, en algún punto claro, se va a dar. es que la fe, siento acá, ¿no? Que genera mucha buena vibra, mucha tranquilidad, mucha que todo lo estás Pues es lo que tú transmitiendo, crees, aunque tú emanando, no lo veas, Claro. es lo que tú crees y tienes la certeza y y se da en algún punto, ¿no? Sí. Sí, o sea, Sí, es que así es, sí es que pero para... es difícil, o sea, porque puedes tener muchísima fe y no llega, y no Ajá, llega, y se te ay, hace dudas. Sí, 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 eterno. claro. O sea, puedes Ajá. llegar a dudar Claro. de... Ajá. No, sí, y es normal que Sí, entre es parte ajá, de- la duda. Muy bien, doctora, yo quisiera preguntarle para cerrar, ¿qué ha aprendido usted como mujer, como mamá y como doctora en esta misión de vida que le ha tocado y que también usted escogió? Pues la verdad es que creo que es de las áreas de la medicina más Bonitas. bonitas, más Sí. lindas, más placenteras y redituables, pues, Sí. porque a fin de cuentas, pues, el sacar a un bebé o el Sí. ayudar a que se embaracen, el cumplir esos sueños, Sí, a qué diferencia a lo bonito. mejor de otras especialidades, Sí. por ejemplo, mi amiga que es psiquiatra, que yo digo, "Ay, Sí. Ajá, sí. ¿me explico? Pero obviamente pues ella tiene Su pasión Exacto, también, y ¿no? ella lo vive Ajá. diferente a como Ajá. yo lo veo lo Así de es. ella. Claro. Entonces, a lo mejor ella ve lo mío como... Sí, dices, ajá. Ay. Sí, ajá. Pero la verdad es que creo que eso, el ver tantas familias felices, milagros a veces, que dices tú, uy, ¿cómo Sí, cómo sí, se sí. logró tener? Yo creo que es como algo que va nutriéndote, Claro. o que te va motivando, el cómo lo que hacemos permite involucrarnos con las pacientes, Claro. conocerlas. Sí. Yo les digo que somos como una clínica boutique. Ok. Porque, o sea, el objetivo es apapacharlas, Claro. es comprenderlas, es Sí. guiarlas. Y a veces cosas a lo mejor es que me picó, que es Sí, sí, normal. sí. O sea, es normal que te pique a lo mejor la panza, pero también es normal que tú en tu primer embarazo que has buscado desde Sí, hace sí, 8 sí, años sí, sí. tengas miedo de que ese Así piquete me es. Sea explico? malo, claro. Entonces es una de las satisfacciones que más nos da, o la prueba de embarazo positiva. Yo creo que me emociono Sí. más de la de las pacientes que de la mía. Sí. El cómo Es que es un logro en conjunto, pues, o es sea, un ahí, equipo. ajá, es Claro. un O sea, a lo equipo mejor ahí. nosotros damos la cara, pero atrás de esto Sí. viene el Ajá. Mucha embriólogo, gente. que es Osvaldo, Diego, Michelle, las enfermeras, todo el cómo buscamos que las pacientes se sientan cómodas, que Cómodas. escucharlos, porque es como... Acompañados, ajá, Exacto, el también. acompañamiento, el vivir el proceso, Claro. el disfrutar el proceso dentro de la ansiedad y todo Sí. lo que genera. Sí. Creo que esa es como de las satisfacciones más grandes, el poder. Pero a veces que llegan y, doctora, la buscan y yo, ay, es que le traemos a conocer al bebé. Que eso nos qué pasa padre. mucho porque nosotros no lo resolvimos, pues, Sí, porque sí. se fueron con Ajá. o que nos mandan mensajes de fuera, de Sí. ya nació. Es, ajá. Sí, creo que eso es de las De los regalos, sí, ¿no? Más que bonitos. como apapachos Sí, para el sí. alma. Guau. Así es.
Doctora, y por ejemplo, nos gustaría que nos compartiera aquí pues, sus redes sociales. Yo la sigo ¿sí? en Instagram, en el TikTok, y veo que mucha gente le pregunta en TikTok, ¿no? Creo que TikTok se ha convertido en una de las redes que se presta mucho Sí. para informar. Claro. Y sí, pues en todas somos Sí, sí, de Viafer. todo. Sí, sí, ok, Viafer, En todas ok. somos Viafer. Ok. Para que la sigan. Y sí, es un lugar donde se puede prestar más para poder Sí. aclarar dudas más que... De todo, yo de repente leo de todo, de que, oye, tengo 30 años, no puedo embarazarme, o he perdido tantos, y la doctora contesta todo, Sí, y se me trato hace de bien contestar bonito. casi todo lo que, Sí, sí. lo que se puede, pero sí es el objetivo, tratar de acercarles la información correcta, ¿va? No mal informar, y de igual manera no podemos personalizar porque no las conocemos. Sí, Sí, así es. Entonces, Da como que una respuesta no hay general. como que vayan con un Claro. especialista, no hay como que vayan con su médico que ya las conoce, Sí. pero pues tratar de guiar un poco y orientar. Claro. No, pues muchísimas gracias, doctora, hoy por estar aquí, por la paciencia. Nos ha gustado mucho hoy que esté con Claro. nosotras y esperemos que toda esta información pues nos sirva a todos. Creo que sí, así es. Claro, alguien que si tiene una duda o algo y pueden contactarlos y buscarlos, la verdad. Yo en lo personal tuve ahí una muy bonita experiencia y pues yo los recomiendo al 1000 y se me cumplió pues el tener a la doctora aquí que era una de las principales cuando hice el podcast, una de las mujeres había que... pensado en sí, usted, siempre pensé en sí. usted, dije, hay que traerla. Sí, entonces me da mucho gusto y qué bueno que pues haya disfrutado de estar Gracias. aquí y Estuvo muy esperemos, a gusto. ajá, y esperemos no sea la única, doctora, otra vez estamos planeando más, como más temas, más a ver. Sí, qué pero de- con más personas, con más Claro. debate, ¿no? Ustedes Ajá, me como dicen, tipo, con claro, mucho entonces, gusto. pues muchas gracias, doctora, nos vemos pronto y muchas gracias por estar aquí en Somos Nosotras Podcast. Nos vemos pronto. Bye Bye. bye.